Ante todo, muy buenas noches con todos. El día de hoy voy a hablarles acerca de los métodos anticonceptivos, considerándolo un tema importante debido a que en el contexto actual de la pandemia y más en el último año, la tasa de natalidad se ha visto incrementada considerablemente. Esto debido a que en la época de la pandemia ha habido un acceso restringido a lo que son los métodos anticonceptivos, tanto al recurso como tal, como a la información sobre estos métodos, ¿no? Sin más preámbulos, voy a pasar a detallar lo que son los métodos anticonceptivos, sus clasificaciones y los mecanismos de acción. Hay muchas maneras de clasificar a los métodos anticonceptivos y una de las más importantes es de acuerdo a la efectividad que van a tener estos métodos, ¿no? Y lo vamos a poder plasmar de manera en el número de embarazos que por cada 100 mujeres que podemos tener en, en un año, ¿no? Dentro de los métodos más efectivos tenemos a los métodos no reversibles, que son quirúrgicos, ¿no? Dentro de los cuales destacamos dos, que es el bloqueo tubárico bilateral, que también llamado ligadura de trompas, o en caso del hombre, que sería la vasectomía. Dentro de los métodos hormonales más efectivos, tenemos dos que son de larga duración y que son muy recomendables, ¿no? Que es dentro de los cuales está el implante y el dispositivo intrauterino, que puede ser de cobre o también hormonal. Seguido a esto, pero no menos efectivo, va a ser también usuario dependiente. Tenemos lo que son las inyecciones, las minipíldoras, el parche, el anillo vaginal y el diafragma, ¿no? Ya con un poco menos de efectividad vamos a tener lo que son el condón femenino, el condón masculino, la copa cervical y también otros, entre otros métodos, ¿no? Que están también disponibles. Y ya mucho menos efectivos lo que son los métodos químicos como los espermicidas. De igual manera, este gráfico nos quiere dar a conocer o nos quiere enseñar cuáles son los mucho más efectivos, ¿no? Los súper efectivos, con una tasa de 99%, dentro de los cuales, como ya lo había mencionado, son los métodos de anticoncepción quirúrgica y los dispositivos, tanto intrauterino hormonal o de cobre como el de implante. Otros también efectivos, pero usuario dependientes, son las píldoras, el parche, ¿no? Las inyecciones. Y los métodos menos efectivos con una tasa de 72-82% son lo que son los preservativos, las esponjas, ¿no? La copa, entre otros. Otra forma de clasificación también es de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Vamos a tener entre ellos los métodos naturales y los métodos que no son naturales, que se dividen entre métodos de barrera, métodos intrauterinos, hormonales y quirúrgicos. Dentro de los métodos naturales vamos a describirlos más adelante detalladamente, pero dentro de estos están lo que es el Oyunonaus, lo que es la temperatura basal, el moco cervical, la lactancia prolongada o el MELA y el coitus interruptus, ¿no? Dentro de los métodos de barrera tenemos los métodos que pueden ser tanto mecánicos como químicos. Mecánicos tenemos lo que es el diafragma y el capuchón cervical y el preservativo. Y dentro de los métodos de barrera químicos están lo que son los espermicidas. Dentro de los métodos intrauterinos podemos tener inertes, liberadores de iones y medicados, ¿no? Y dentro de la anticoncepción hormonal podemos dividirlo, pueden haber subclasificaciones, ¿no? Que pueden ser los métodos orales o también los métodos de implante o también tenemos métodos dispositivos intrauterinos hormonales, ¿no? Dentro de los orales también se van a subclasificar, tanto pueden ser solamente de progestágenos, pueden ser anticonceptivos orales combinados y pueden ser vía oral o vía intramuscular, ¿no? Y por último, los métodos que son quirúrgicos, que son los no reversibles, los más efectivos, que es la esterilización tubárica y la vasectomía. Bueno, paso a detallar lo que son los métodos naturales, ¿no? Dentro de los métodos naturales tenemos cuatro, dentro de los que destacan en esta categoría, que son los métodos de abstinencia periódica. ¿Y en qué se basan estos métodos? Este método anticonceptivo es en el reconocimiento de signos y síntomas asociados a los periodos de fertilidad, ¿no? De fertilidad e infertilidad. ¿Y en qué no? En qué nos podemos basar o en qué se basa la teoría de este método, de este tipo de métodos? Es en la sobrevida del óvulo, que sabemos que
en cada relación, el óvulo va a tener una vida de 12 a 24 horas y los espermatozoides van a tener hasta 5 días, ¿no? En el tracto genital femenino. Dentro de los métodos que tenemos naturales está el método del ritmo, también llamado el Oyuno-Naus, el método de Billings, que es también el del moco cervical, ¿no? Que lo que nos quiere dar a conocer es la ovulación. También tenemos el método de los días fijos o el del collar y lo que es del método de la lactancia materna exclusiva o el MELA también llamado, ¿no? ¿En qué se basa lo que es el método del ritmo o Juno-Naus o el método de la regla o del calendario? El mecanismo de acción de este método es realizar o, bueno, tener una abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil de la mujer, ¿no? Uno va marcando cuál es el periodo y en los días que no consideramos fértiles, en los no fértiles se pueden tener relaciones sexuales, ¿no? En los demás días son de mayor cuidado en los cuales hay que realizar una abstinencia de relaciones sexuales. Otro método es el método de Billings o el método de ovulación o el de moco cervical. ¿En qué vamos a basar el mecanismo de acción de este método? Es en la abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual, que se va a determinar por la presencia de un moco cervical o sensación de humedad. Cuando la mujer sienta que el moco cervical tiene una filancia incrementada o mayor, ¿no? En este periodo se tiene que realizar una abstención de las relaciones sexuales. Otro método natural es el método de los días fijos o método del collar, en el cual de igual manera se basa en la abstención periódica, en las cuales van a ser las perlas de color marrón, blanco y rojo para determinar lo que son los días fértiles del ciclo, ¿no? Y por último, dentro de los métodos naturales tenemos el método de Mela, que es el único método que está basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la lactancia, siempre y cuando sea de manera exclusiva. ¿Y en qué se basa? ¿No? En la supresión de la ovulación, que va a ser ocasionado por el incremento de la prolactina como consecuencia de la lactancia materna. Y que generalmente suele ser, si es que hay una lactancia materna exclusiva, hasta 6 meses postparto. Bueno, pasando a los siguientes mecanismos de acción, tenemos lo que son los métodos de barrera. Dentro de los métodos de barrera, como lo mencioné, vamos a tener tanto métodos químicos como, como tal, ¿no? Como son los preservativos o condón femenino y masculino, y dentro de los métodos de barrera químicos, lo que son los espermicidas, en este caso el nonoxinil. Otros tipos de métodos tenemos lo que son los métodos anticonceptivos hormonales, que como lo mencioné pueden ser tanto de combinados o solo de progestágenos. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos? Lo que van a realizar estos métodos anticonceptivos es evitar el embarazo ejerciendo una acción sobre el eje hipotalámico de hipófisis ovario o por acción local, inhibiendo el ascenso de los espermatozoides. Tanto los métodos anticonceptivos combinados como los de progestina podemos tenerlos en diferentes presentaciones, como son píldoras inyectables, anillo vaginal, parche, ¿no? De igual manera, este es un cuadro en el que podemos ver en qué presentaciones tenemos tanto los anticonceptivos orales combinados como los de progestágeno. Y este es un cuadro en el cual podemos ver cuáles son las formas o los principales mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? Uno es que va a impedir lo que es o retrasar lo que es la ovulación, ¿no? Que va a ser tanto una acción tanto de los estrógenos como de la progesterona. El segundo mecanismo de acción, que es el espesamiento del moco cervical, que va a ser que lo que va a realizar es, o sea, va a ser una barrera o va a generar una dificultad en la capacidad del espermatozoide para poder unirse al óvulo. Y por último, 3, va a impedir lo que es el crecimiento del endometrio para poder albergar a un posible embrión, ¿no? Como mencioné, dentro de los métodos anticonceptivos hormonales también podemos subclasificarlo como métodos anticonceptivos a corto plazo, combinados, progestágenos a corto plazo o progestágenos a largo plazo, ¿no?
Dentro de los que tenemos combinados a corto plazo son lo que son los anticonceptivos orales combinados, el inyectable mensual, el anillo vaginal y el parche transdérmico. Dentro de progestágenos a corto plazo tenemos el inyectable trimestral o la píldora solo de progestina. Y dentro de los progestágenos a largo plazo tenemos lo que son el implante subdérmico y el DIU de levonorgestrel. Bueno, es importante saber cuáles son las contraindicaciones para no utilizar los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? En caso de que, bueno, haya una sospecha de un embarazo confirmado, de que haya sangrado genital sin causa, de que esté en un periodo de lactancia materna menor a 6 meses, no son recomendables los anticonceptivos orales ni combinados. En caso de tener hepatitis viral aguda, un tumor hepático, ¿no? Cirrosis, tabaquismo, en mujeres que tienen más de 35 años no están recomendados, o que son fumadoras tampoco están recomendados los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? O aquella que tenga un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular, que sea hipertensa, ¿no? Que maneje presiones altas o que tenga cáncer de mama, los anticonceptivos hormonales no están indicados. Pero en qué sí, ¿no? En qué sí, o cuáles son los beneficios de utilizar estos métodos anticonceptivos hormonales combinados, es que, bueno, se ha visto que van a reducir lo que es el riesgo de un embarazo no deseado, reducen lo que es el riesgo de abortos espontáneos y, bueno, en caso de que no se piense en una esterilización quirúrgica, son un buen método de elección, ¿no? Y los beneficios que no son anticonceptivos, que también, o sea, estos anticonceptivos tienen beneficios no anticonceptivos, dentro de los cuales tenemos la disminución del cáncer de ovario, del cáncer de endometrio, del cáncer colorectal, ¿no? También va a ayudar a regular lo que es el ciclo menstrual en mujeres que sufren de irregularidades menstruales, o bueno, va a ayudar a lo que es la dismenorrea, una disminución del flujo menstrual. En caso de endometriosis también vamos a poder ver mejoría, ¿no? También disminuye lo que es en la EPI, los embarazos ectópicos, los quistes de ovario, disminuye el riesgo de una enfermedad benigna y disminución dependiendo de la combinación, se puede ver también disminución del acné. Y por último, no menos importante, al contrario, uno de los métodos más efectivos son lo que son los métodos de anticoncepción quirúrgica, también llamados métodos de anticoncepción permanente, ¿no? En caso de la mujer, podemos ver en este gráfico que son los métodos eh, es la ligadura de trompas o bloqueo tubárico bilateral, que también se llama, y podemos realizarlo en diferentes etapas de la vida de la mujer, ¿no? Que puede ser al momento de realizar una cesárea o puede ser al posparto, también se puede realizar el bloqueo tubárico bilateral o de manera electiva en cualquier momento de que no sea una gestación, ¿no? Y en caso de los hombres, el método de anticoncepción quirúrgica definitivo, en caso de que la mujer tenga alguna contraindicación, no pueda realizarse, no pueda utilizar otro método anticonceptivo, la elección también la puede realizar el hombre y es el método que es la vasectomía, ¿no? Y bueno, también considerando los anticonceptivos químicos, que como lo mencioné, son los menos efectivos, en este caso sí, no son, generalmente se recomiendan utilizarlos asociados a otro método anticonceptivo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos, no? Que actúan bloqueando la entrada en el cuello uterino, para que el esperma no llegue al óvulo y no afecte y no llegue al óvulo, ¿no? Al afectar la movilidad que los espermatozoides necesitan para desplazarse hasta ¿no? Generalmente se colocan dentro de la vagina antes de tener relaciones sexuales, 10 minutos antes y pueden durar hasta 60 minutos después. En este caso, eh, son lo que son los espermicidas y se pueden encontrar también en diferentes presentaciones como son los óvulos, tabletas vaginales, cremas, jaleas o esponjas. Pero hay que recordar que son métodos que se deben utilizar asociados a otros métodos anticonceptivos porque son los menos efectivos. Y bueno, eso sería todo. Eh, Recalcar que los métodos anticonceptivos son muy importantes, más en este contexto actual,
que tenemos que tener información, que tenemos que tener un esquema de planificación familiar y esta información debe estar disponible a todos los usuarios sin importar la edad, sin importar el grado de educación, todas las personas tenemos derecho a la planificación familiar, ¿no? Gracias.